Empezamos con imágenes de la más reciente peña de la Pupila Afilada, que como siempre realizamos los primeros viernes de cada mes en la Casa de la Amistad. Disfrutamos de la compañía de parte del equipo de Naturaleza Secreta, quienes formaron parte y cubrieron el bojeo a Cuba realizado por brillantes científicos cubanos, y el público asistente bailó de lo lindo con la música de Yacel Rubalcaba y su grupo. A los que fueron y a los que no pudieron ir, les decimos lo mismo, los esperamos en noviembre. Y un saludo para las niñas del club del vasito desechable. Si no estuvieron en la peña, no pueden entender la referencia. Hoy es 10 de octubre y aprovechando que conmemoramos un aniversario más del inicio de nuestras luchas por la independencia, hablaremos de cómo seguimos en el presente enfrentados a enemigos mucho más poderosos, mucho más acaudalados. Como en la historia de David frente a Goliat, los pequeños nos batimos con los grandes, que tratan de imponernos su parecer. Y no estamos solos. Otros pueblos del mundo, igual de difamados que nosotros, comparten esa agridulce suerte de batallar por la justicia frente a adversarios formidables. Esto es Con Filo, con el mismo filo de los mambises decimonónicos. Somos un espacio para mostrar con todos los matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana, o que de alguna manera nos afectan. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Como se van acumulando algunas noticias, artículos, videos, hagamos un pase de lista y veamos en desfile a varios de esos personajes que forman parte de la maquinaria contra Cuba y que siguen tratando de ayudarnos. Un reciente artículo del Sun Sentinel, periódico del sur de la Florida, llamó recientemente a sus lectores a repensar la validez de la política de Estados Unidos contra Cuba. Con el titular "Es Cuba irrelevante, piensa de nuevo", este texto vuelve sobre tópicos muy conocidos ya, pero que en la sociedad estadounidense parecen no estar muy claros. No somos una amenaza para la seguridad nacional de ese país, tampoco somos terroristas ni patrocinamos el terrorismo. La abrumadora mayoría de la comunidad internacional aboga por el cese del bloqueo. En el propio Congreso en Washington hay políticos que son partidarios, como mínimo, de retomar el enfoque Obama. El artículo del Sun Sentinel llama al gobierno de Biden y al Partido Demócrata en general a no seguir creyendo que van a ganar votos por ser duros con Cuba. Los republicanos y la ultraderecha tienen muy claro por quién votar, pero mientras haya a quien se le endulcen los oídos por la gratitud, no avanzaremos mucho en ese sentido. Yo no sabía que México tenía esa posibilidad de regalarle gasolina a Cuba. Y se sabe porque los Estados Unidos los agarraron y por eso ahora la canciller está diciendo que va a venderle esa gasolina al régimen castrista. Ese error de estar regalándole gasolina a Cuba le costó a México que los Estados Unidos, un banco que está financiado por los contribuyentes y muy bien por parte de los Estados Unidos y la administración del presidente Biden, le quitaron un préstamo de $800 millones que ya estaba a punto de ser dado al gobierno mexicano. Se lo cancelaron. Quiero felicitar a la administración por haber tomado esa acción en contra de México. Aquí no se le puede darle préstamos financiados por los contribuyentes norteamericanos a nadie que le esté regalándole gasolina al régimen castrista. Este video, publicado en las redes de la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, nos demuestra dos cosas: que el bloqueo es real, existe, es parte de una guerra contra nuestro país y es hasta celebrado, y que mientras sea contra Cuba, la ultraderecha miamense aplaude a quien sea. Por algo, políticos de partidos contrarios como Bob Menéndez y Marco Rubio coincidan y se den la mano cuando de derrocar a la cruel dictadura se trata. Claro que no solo en eso coinciden. En noviembre del 2011, el senador demócrata Bob Menéndez, según una investigación del FBI, el legislador habría tenido relaciones sexuales con prostitutas menores de edad en República Dominicana. Un diario conservador entrevistó a 2 trabajadoras sexuales dominicanas que aseguraron que Menéndez había contratado sus servicios en la nación caribeña. El Departamento de Justicia presentó cargos de corrupción contra el senador demócrata Bob Menéndez. Las acusaciones son por uso indebido de su cargo, conspiración para cometer soborno y fraude electrónico. Han acusado al senador demócrata de New Jersey, Bob Menéndez, y a su esposa de aceptar miles de dólares en sobornos. Acordaron y aceptaron cientos de miles de dólares en sobornos por parte de Hanna, Daves y Uribe. Ellos no quieren lo mejor para el pueblo de los Estados Unidos.
Ellos solo buscan el control, el poder y el dinero. Ahora veamos lo que ha hecho Marco Rubio en sus 2 términos como senador de la Florida. Bueno, recibir mucho dinero, más de $3 millones de la Asociación Nacional del Rifle. Marco Rubio, el senador de Florida, al que veíamos ahí pidiendo que se arme a los maestros. A él la NRA le ha dado $3.303.000. $3 millones a la carrera del republicano. Resulta que la campaña de esta señora, la campaña de Salazar, fue sancionada por la Comisión Federal de Elecciones por declarar $147.000 en contribuciones ilegales a su campaña. Ya ven, no solo es nuestro caro Bob Menéndez, caído en desgracia, quien tiene problemillas de índole legal y ética. La claque política del anticastrismo es corrupta hasta la médula. ¿Cómo no podrían serlo si han hecho de la causa de Cuba un negocio? Pero no son solo los políticos los que viven de ese enfrentamiento asimétrico, injusto, entre nuestro pequeño país y el mayor imperio de la historia humana. También están los influencers, los diminutos engranajes de la dimensión virtual de esa misma maquinaria de odio contrarrevolucionaria. Del mismo modo en que María Elvira celebra una decisión contra un tercer país que sirva de escarmiento a otros para que nadie nos ayude, los odiadores digitales arremeten contra cualquiera que ponga, aunque sea una pizca de duda, sobre su narrativa satanizadora acerca de Cuba. Lo triste para ellos es que, del mismo modo en que Bob Menéndez va perdiendo rango, ellos van perdiendo músculo. Y más de un tiro les ha salido por la culata. ¿Acaso tú no sabes que en Cuba hay una dictadura, ¿sí? En Cuba no hay una dictadura, la dictadura está en Miami. Mira. Yo sé que en Cuba hay apagones, yo sé que en Cuba hay problemas, yo sé que en Cuba hay miles de miserias, miles de cosas. Yo voy a Cuba, a mí se me da la luz y yo disfruto con los míos en Cuba. Mi vino es amargo, pero es mi vino. ¡Toma por la cara, Yeyo! ¿Tú no crees que cada vez que tú vas a Cuba y promueves un bar de Cuba, y promueves un negocio de Cuba, y promueves todas estas cosas de Cuba, no le estás queriendo decir al mundo que Cuba está bien y no pasa nada? Puede ser verdad, esos bares son particulares, son de gente que tienen aquí, son gente que están aquí, que tienen sus bares allá. Coño, pero Fresa, tú me vas a decir que los bares en Cuba son particulares, y cada vez que tú pones un negocio en Cuba, tú tienes que contar con la dictadura. Sé todo lo que está pasando allá, sé todas las cosas, pero nunca voy a dejar de querer a los que estuvieron conmigo en la José Luis Tassendi, que están viéndome ahí ahora. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Yo ando en carretón de coche en Camagüey. Eso sí es verdad porque yo lo vi. Yo ando en carretón de coche en Camagüey. Salgo, mi hermano. Salgo. No me invites más al programa. Pero como decíamos al principio, no solo somos los cubanos los que luchamos en condiciones muy adversas por nuestra autodeterminación, por nuestra soberanía. En el Medio Oriente hoy se produce una escalada violenta entre un estado colonizador y una comunidad histórica que se resiste a desaparecer. Del pueblo palestino y su más reciente capítulo de dolor y sangre nos habla Gabriela Fernández en La Mira. ¿Qué está pasando en el Medio Oriente? Si nos guiamos por los titulares de la gran mayoría de la prensa occidental, la respuesta sería: Palestina atacó a Israel, pero todo parece indicar que venían con problemas. Miles de años de conflicto, y a los medios que se enteraron hace 3 días les tomó totalmente de sorpresa que el resultado de décadas de bombardeo, apartheid y ocupación de territorio contra la comunidad palestina desembocara en algún momento en el terreno ocupado por el protectorado yanqui del Medio Oriente. A quienes todavía no podemos asegurar que haya tomado de sorpresa el ataque es al propio Estado de Israel. Israel es un estado que pues está muy fondeado por Estados Unidos e intereses exteriores, entonces la simetría de poder entre Israel y Palestina es descomunal, y esto lo pueden ver en la gráfica que se está viendo en pantalla, en el número de muertes y víctimas que se ha dado en el conflicto desde el 2008 hasta acá. La cuestión es ¿por qué ahora? Dice que hay 3 hipótesis principales de por qué sucedió esto este fin de semana en específico, y él plantea, primero, la primera hipótesis es que fue una falla en el servicio de inteligencia de Israel. El segundo es un autosabotaje por parte de Netanyahu para generar conmoción y algún tipo de producir un espíritu reunificante y nacionalista dentro de Israel, entendiendo que, justo como platicábamos, que no todos los judíos son sionistas, y tercero, que sea un sabotaje por parte de la inteligencia israelí para desmoralizar a Netanyahu. Entonces, más allá de entenderlo simplemente como un conflicto, es que históricamente Palestina quiere venganza contra Israel, ¿no? O quiere recuperar, o quiere romper el gran campo
concentración que realmente hoy es la Franja de Gaza. No, pero es que aparte hay factores internos dentro de la propia estabilidad de la soberanía de Israel que producen las situaciones necesarias para que esto falle. Nuestra oposición como país es totalmente antibélica, pero cuando se lucha en desigualdad, ser imparcial se parece mucho a estar del lado del poder. El pueblo palestino ha mostrado una resistencia heroica ante las constantes violaciones a sus derechos. La usurpación de territorios y los crímenes de guerra que ahora se recrudecen con el beneplácito de los poderosos y la prensa hegemónica, a la que muy poquitas veces le interesó que hace mucho más de 4 días que en ese territorio muere gente. Fuerza Palestina y nos vemos en la mira. Pecaríamos de excesivo pesimismo si solo habláramos de nuestra soledad como David frente al gigante Goliat. Sí, nos bastamos con nuestra onda, pero no es menos cierto que, como con el pueblo palestino, la causa de Cuba no solo levanta bajas pasiones, sino también provoca en otros sentimientos de empatía y solidaridad. Con esa nota queremos ir cerrando hoy y le agradecemos a Marco Papachi de la Asociación de Amistad Italia-Cuba que nos haya hecho llegar un video suyo en exclusiva para Confilo. Saludos. La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba representa la organización italiana más importante de solidaridad con Cuba, nacida hace 62 años y nunca ha dejado de apoyar a la revolución cubana, tanto desde el punto de vista político apoyando las razones de Cuba, que desde el punto de vista material. A lo largo de los años hemos recaudado fondos y enviado material por valores de millones de dólares, colaborando con las instituciones y ministerios de la isla en proyectos y campaña política. En este momento estamos recopilando firmas para sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. También estamos denunciando el terrorismo contra Cuba y la campaña mediática en contra de la isla, y en particular con la presentación del documental del periodista Hernando Calvo Espina, La fábrica del odio, en varias ciudades italianas. Desde el punto de vista de la solidaridad y la cooperación, estamos financiando un proyecto en el marco de la salud cubana para la investigación de la vacuna contra el dengue en colaboración con Medicuba Europa y con el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Nuestro compromiso es prever la liquidación financiera del importe adquirido por los responsables del proyecto, lo que ya ocurrió recientemente con la primera carga de materiales y equipo. Por este compromiso hemos lanzado una campaña de recaudación fondos que actualmente nos permite aportar junto con Medicuba Europa más de 40.000 euros. Nuestra lucha junto a Cuba y nuestro apoyo solidario, siempre vivos y orgullosos y incondicionales, porque creemos que la revolución cubana representa un acto de dignidad e independencia al que todos los pueblos del mundo deben esforzarse. Muchas gracias. Como Céspedes en el 68, hace más de siglo y medio, y luego Martí, Guitera, Fidel, seguimos pensando que la revolución es el camino. No importa cuántos enemigos orgánicos o pagados se nos atraviesen, seguimos teniendo la misma fe en el mejoramiento humano y en la utilidad de la virtud. Seguimos teniendo la convicción de que no hay fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y de las ideas, aunque para ello desafiemos poderosos intereses dentro y fuera del ámbito social y nacional. Y sí, en ese camino existieron, existen y existirán errores propios, injusticias, como las que se cometieran contra el propio Céspedes, padre de la patria, abandonado a su suerte en San Lorenzo. Pero estamos convencidos de que esos errores palidecen ante la portentosa luz de lo logrado. No vivimos en una urna de cristal, hacemos las colas interminables en los cajeros, montamos las atestadas guaguas, intentamos adivinar las horas que le restan un apagón. Pero seguimos luchando, ese es nuestro credo, no rendirnos, no dejar que gane Goliat, porque en ese caso saldríamos perdiendo todos. Síganos en nuestras redes sociales, pasamos de 20.000 seguidores en Facebook y de 10.000 en Telegram y YouTube, pero si ustedes nos dan like, comparten el contenido, invitan a sus amigos, nos ayudarán a llegar a otras audiencias. Y eso va a poner muy furiosos a los odiadores. Recuerden que regresamos el jueves, justo antes. Bueno, no importa, ahora es después de la novela. Confilo no tiene momento fijo. Hasta la próxima, manténgase con Filo.
Chao.